Buen día, esperando que todas y todos gocen de buena salud. Estamos conversando hoy sobre la madre naturaleza y la maestra Pachamama. Estamos en una jornada de la Fundación Escuela Venezolana de Planificación, la Escuela de Gobierno del Ministerio Poder Popular para la Planificación. Mi nombre es Héctor Gutiérrez García y la construcción de las láminas que estoy trabajando aquí me apoya Zenobia María Marcano Córdoba. Vamos a comenzar hablando sobre que este es un tema que ha sido abordado desde la educación popular. Podemos mencionar, por ejemplo, el trabajo de Paulo Freire, el arte de leer, donde él menciona la idea de leer el mundo como un preámbulo para la lectura de la palabra en el campo de la alfabetización popular. De hecho, para Paulo Freire, aprender a leer el mundo y nuestro lugar en ese mundo, como práctica educativa, se encuentra en ese trabajo, la importancia del acto de leer, donde ya él menciona como, por ejemplo, las letras, los alfabetos que él utilizaba cuando era un niño, eran las aguas de la lluvia, formando lagos, islas, ríos, arroyos, y también como la comprensión de la lectura del mundo partió de que la tierra era su pizarra y la naturaleza eran sus letras. En eso se vio apoyado por sus padres y su madre y fue un inicio de lo que él entiende como aprender a leer. En esa misma dirección, un grupo de educación popular que apoyó a Salvador Allende antes de que llegara la dictadura de Pinochet, de Augusto Pinochet, que trabajó con un registro abierto y un registro cerrado de las experiencias de las comunidades, es decir, que las comunidades participan y ellas van su verbo, su narrativa, su lírica, su expresión, la van plasmando en papelógrafo. Ese es un registro abierto, hay registros cerrados también con grabaciones, etcétera. Y después se muestra en una asamblea todo lo que la gente ha generado para problematizarlo, para encontrar sueños, soluciones, y eso se conoció como el método Churuata. Lo iniciaron dos camaradas, el Peli y Hernán Peralta, que falleció recientemente. Luego vinieron con esa experiencia para la zona de Lara, en la zona de Monte Carmelo y en la zona de Sanare, y allí entonces pudimos conocer cómo empezaron a trabajar con conuqueras y conuqueros como Gaudí María García y Honorio Dam, que estaban trabajando con lo que se conoce como banco de semillas. Entonces, cuando empezaron a trabajar con las conuqueras y conuqueros de esa zona, con muchas de ellas y muchos de ellos, empezaron a recopilar saberes populares a través de la gastronomía, del trabajo con conuco, de semillas, de textiles, el trabajo con la música, construcción de instrumentos, de luthier y la oralidad. Entonces, allí nos encontramos con que reivindicaron leyendas, mitos, cuentos y cantos. Por ejemplo, la oralidad de José Humberto Castillo, el Caimán de Sanare, quedó registrada a través de este trabajo junto con Renato Gragliate en la Casa de Cultura de Sanare, apoyando en ese trabajo de sistematización del calendario socioproductivo que se empezó a elaborar en esa zona con la gente que empezó a elaborar trueque en una visión anticapitalista, de empezar a hacer reciprocidad sin usar el dinero. Eso fue impulsado por Livio Rangel y por un grupo que empezó a hacer un trabajo de sistematización del calendario conuquero a nivel informal, a nivel no escolarizado, y que luego se fue también enlazando con el trabajo formal y escolarizado. Tenemos entonces a Livio Rangel y a Pablo Mayayo, que empezaron a gestar redes de trueque semillero y de trueque en general, porque el trueque es una visión ancestral que ya tienen nuestros pueblos milenariamente. De hecho, crearon en Monte Carmelo un Consejo Popular de Resguardo y Protección de Semillas Locales, Campesinas, Indígenas y Afrodescendientes, y fue el inicio de un reconocimiento y de una valoración y una legitimación de un saber del pueblo. En ese sentido, se incorporó mucha gente, entre ellos los morochos
Juan José Ramón y Juan José Ramón Escalona Betancur. En la vivencia de nuestras conuqueras y conuqueros, ellos hablan de libros vivientes, de maestras y maestros pueblos que tienen la capacidad de relacionarse con la naturaleza, sus saberes y conocimientos, en una especie de lectura de la naturaleza, que Pablo de Mayayo resume en la lecturaleza. De hecho, los Morochos Escalona dicen al respecto que una semilla es como un abuelo, una abuela que se conserva y se siembra con amor para que nazcan hijos e hijas, nietos y nietas, bisnietos y tataranietas, que son chornos de vida. Es la herencia ancestral unida a la tierra, unida al plato. Es la reivindicación de la oralidad vinculada con los elementos de todos los elementos de la naturaleza: aire, agua, tierra, fuego, todos los elementos. Estamos entonces hablando de educación popular y de educación y comunicación popular. Eso es un legado que en el trabajo de sistematización entre personas adultas lo fueron llevando, entre otras personas, Felix Adams, que fue uno de los cofundadores del Centro de Experimentación para el Aprendizaje Permanente, que es un proyecto de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, y también lo llevó Rafael Ángulo Ruiz, a través de lo que se llamó la educación popular y comunicación popular, educomunicación. A través de ese trabajo se empezó a sistematizar y lo que sería la experiencia de vida de la gente, y eso se convirtió en una sistemación de experiencia de aprendizaje, se convirtió en una validación por proyectos de aprendizaje que terminó convirtiéndose en una forma de licenciar personas en el área de la educación popular. El CEPA es un espacio para esa legitimación, y en ese sentido los Morochos Escalona, que participaron en la experiencia CEPA, sistematizaron su experiencia en la zona de Lara con estas conuqueras y conuqueros a través de un texto que se llama Maestro Pueblo. En la misma dirección, el movimiento revolucionario por la agricultura indocumbe campesina, orientado y liderizado por Simón Rendón, también reivindica esos saberes populares, como también lo hace el Colectivo Amplio para la Restauración e Investigación de la Agricultura Campesina y Originaria, el Colectivo Cariaco, que es impulsado por Andrés Avellaneda y Delia Polanco. En ese sentido, estos colectivos consideran que las semillas no son solo biológicas, sino principalmente culturales. Plantean que las semillas son secuencias de vida para la vida, tienen cargas sentimentales y espirituales porque las campesinas y campesinos las quieren, las recuerdan, se crían con ellas y se terminan convirtiendo en referentes, por ejemplo, el maíz de Juan de Dios o la planta de Don Serapio, pero también en fuentes de saber hacer. Por ejemplo, cuando le preguntan a Don Matías qué tendrá ese ocumo. Entonces, es una forma de valorar el conuco indo-afrocampesino, y donde la relación con los entes y con las semillas y con las plantas y los animales es una relación afectiva. Esa relación en el campo antropológico incluye un debate de Eduardo Viveiro de Castro, un brasileño que ha trabajado con pueblos indígenas, que escribió un texto llamado Introducción al Perspectivismo Amerindio, la mirada del jaguar, donde él expone que los pueblos indígenas en Brasil consideran que los animales en una época anterior eran humanos. Nosotros también somos animales y fuimos humanos, y por lo tanto el punto común de la experiencia indígena es que tanto los animales como nosotros somos humanos, solo que después hubo una transformación donde esa humanidad es compartida de manera distinta. ¿Y qué es lo que nos unifica con las plantas y los animales? El espíritu. Es decir, todos tenemos espíritus, todo el mundo, todo lo que es el universo, el pluriverso, es un mundo espiritual. Por lo tanto, los animales y las plantas también tienen un espíritu. Desde el punto de vista indígena se puede dialogar con ellos, encontrarse con esos espíritus, y por lo tanto no son vistos como cosas. Esta experiencia es similar a la que encontramos en zonas como Abisinia, Punt, Meroe, Kush, Nubia, esa zona que luego Europa llamó África,
entre los pueblos Khoisan encontramos un lema que se llama Umuntu Ningubuntu Nangubuntu, que significa la reivindicación de un vínculo con todo el pluriverso, con todo lo que nos rodea y con lo que somos también dentro de ese pluriverso, que es Ubuntu. Ubuntu es reivindicado por un poeta sudafricano llamado Sibusiso Kunlani, cuando él habla de que yo soy porque nosotras y nosotros somos, dado que somos, entonces yo soy. Es la unidad de seres humanos y seres humanos con la naturaleza, cuyos elementos son nuestras parientes y compañeras y compañeros. En esa relación la naturaleza es vivida, sentir, pensada como interrelación espiritual. Eso es lo que significa el concepto africano de Ubuntu. Pero esta concepción también la comparten los pueblos originarios indígenas que están al norte de nuestro continente, los pueblos Haudenosaunee o de la Liga Naciones Iroquesa, de la que forma parte del pueblo Suamish o Suquamish, y uno de sus tíes o guías espirituales fue el conocido como Seal, o más conocido como Seattle. El indígena Seattle tiene una carta muy bonita y muy conocida que se llama la Carta Ecológica, pero no es una digamos, una idea nada más de él, es una idea compartida por todos los pueblos de la Liga de las 6 Naciones Iroquesas, de los Haudenosaunee, en un texto que se llama Llamada Vital a la Conciencia de John Mohawk, un indígena mohicano. Se desarrolla más esta idea. La Carta del Índice Seattle tiene algunos elementos importantes para el tema que nos convoca, que es la discusión sobre el espíritu del agua y la crianza y la siembra del agua desde el punto de vista espiritual y cultural, porque en esa carta, que es muy extensa, dice entre otras cosas que todos los elementos están relacionados entre sí. Los ríos son nuestros hermanos y hay que tratarlos con dulzura como se trata un hermano. Lo mismo con respecto al aire, a las plantas, a los animales. En esa carta él dice: lo que le ocurra a los animales le ocurrirá al hombre, todas las cosas están ligadas como una sola familia, y el hombre no ha tejido la red de la vida, es solo un hilo de la trama, lo que le haga la trama se lo hace a sí mismo. Esa idea ya expone cómo todo está vinculado espiritualmente. De hecho, hay un capítulo del libro que se llama El espiritualismo es la más alta forma de conciencia política. En el mismo país norteño, ya más hacia la zona del océano, están los pueblos hawaianos. Entre los pueblos hawaianos, la indígena Jaunani y Trask habla del amor a la tierra, el aloha jaina. Ella expone que se puede vivir en armonía con las propias relaciones, sean animales, plantas y las aguas del mundo, y que esa es una posición alternativa que ofrecen los pueblos indígenas de la Micronesia, de la Polinesia, de todo lo que es esa zona del Océano Pacífico. Coincide también con una visión de los pueblos andinos. Andino viene de la palabra anti o antisuyu, que es una de las zonas del Tahuantinsuyo, que es un nombre originario de este continente, antes de que le pusieran el nombre de América. Y en esa zona hay un quechua aymara llamado Huancar o Ramiro Reinaga, que coincide con lo que ya he venido mencionando cuando dice que somos un pueblo comunal. Cuando nos integramos a toda esa Pachamama, nos podemos dar cuenta de que una planta nos está enseñando cómo hacer política, porque las células de una planta no están peleando entre sí, cumplen distintas funciones, y eso lleva a que él aprenda de una planta cómo ser comunal. Somos comunales porque la naturaleza se comporta de una manera comunal. Esta idea también la vemos en la mitad del continente, en la zona que podemos llamar de Isimuleu, Guatemala, a través de las reflexiones de Juan López Isín, que es un maya ancestral, y estas relaciones él la llama el Equilcuslejal, que es vivir plenamente y vivir en armonía con todos los elementos. Y también la vemos en nuestro propio pueblo con los Camaracotos, los pueblos Pemón de la Gran Sabana, a través de las reflexiones de Cuadradora Figueroa, que donde él habla de que todos formamos parte de la energía como una gran familia, y esa energía entre los pueblos Pemón es el Pía.
El mantener esas relaciones nos lleva a un vivir bien o a un buen vivir, que en idioma aymara y quechua es sumaca usai, sumaca maña, y ha sido reivindicado por personas muy conocidas nuestras como David Choquehuanca, que fue ex canciller de Evo Morales Aima, en la zona de Collasuyo o Bolivia, y también por Fernando Guanacuni Mamani, a través del texto El Vivir Bien o Buen Vivir de Fernando Guanacuni Mamani, pero que David Choquehuanca le llama el cosmoser. No habla de conocimiento, sino de cosmocimiento. Cosmoser es cuando uno cosmose una planta, somos jaguar, somos montaña que camina, somos belleza, somos naturaleza, somos parte. Entonces él nos invita a volver a ser parte, volver a ser, integrarnos a todo el cosmos como un ser humano integral. Otros compañeros aymaras, que son filósofos como Rafael Bautista Segales y Juan José Bautista Segales, hablan de esto desde una posición post-occidental y transmoderna. Y en esa reflexión hablan de la comunidad de vida, hablan de que todas y todos formamos parte de una gran comunidad de vida y nuestro papel es la regeneración de la vida en todos los planetas y en nuestro planeta Pachamama. Esa relación es una relación de apoyo que aquí en Venezuela le llamamos convite, mano vuelta, cayapa, cumbe, que en la zona del Colla Azul le llaman Aini. Es cuando toda la comunidad se junta a apoyarse mutuamente, pero no solamente la comunidad humana, es la comunidad también de todos los elementos, incluyendo animales y plantas. Esta experiencia a nivel educativo no es importante conocerla porque había experiencias históricas de cómo llevar esto como una escuela de la vida. La experiencia de Guarizata, de Avelino Siñani, y la experiencia de la República del Collasuyo, de Eduardo Nina Quispe, es una experiencia de la Escuela para la Vida donde se enseña o se comparte colectivamente, se educa colectivamente sobre lo que yo acabo de exponer. Y en nuestro país hay un trabajo que es Niyaguaita Chihuayuca Inca y Zulia Chihuaita Elijuna de Elpidio González, un compañero guayú, que habla del modo de conocer del guayú con corazón, frente a la colonia del ser, poder y saber, que habla del Anacuaipa, que significa otra vez lo que hemos mencionado, del vivir plenamente con todos los elementos. Esta relación, Marta Orozcocio, que es quechua aymara, llama conocicierto, y dentro del debate teórico es importante ver que también esta es una discusión antipositivista que la ha llevado un compañero ibérico, Emmanuel Liscano Fernández, a través del concepto de caos-visión. Finalmente, este tema del cosmos, de la caos-visión, lo plantea Saúl Rivas Rivas, un compañero de Upata, que nos habla de la cosmovivencia, de cómo tener una vivencia cósmica de todos los elementos a través de mitos, leyendas, cantos y danzas, que es comprender desde allí con todo el ser, comprender viviendo, sintiendo más allá del dato intelectual. Todo esto desemboca en el tema de la crianza mutua con la Pachamama como comunidad de vida. Esa es una experiencia que ha adelantado el proyecto andino de tecnología campesina impulsado por Eduardo Grillo y Grimaldo Rengifo Vázquez, a través de ese proyecto del PRATEC, de la crianza mutua con la Pachamama. Hablan, por ejemplo, de la crianza mutua en comunidades aymaras, donde hay una común unidad entre todos los elementos, entre la naturaleza y la humanidad en términos de crianza, por ejemplo, de crianza del agua. También está la organización Chuima Aru en este planteamiento. Crianza mutua con la Pachamama, la comunidad de vida, significa crianza de las relaciones de la naturaleza como sujeta y persona, donde tenemos que considerar la dignidad absoluta de todas y todos los seres de la naturaleza, saliendo de la idea de sujeto-objeto. La crianza también contempla que toda esa comunidad de vida es una comunidad de parientes. Todos los seres, como son parientes, hay que cuidarlos, alimentarlos, protegerlos, y ellos a su vez nos alimentan y nos cuidan. Es como una crianza en una comunidad donde la pacha es la madre y el río es el hermano, todos acompañándonos mutuamente.
Es una convivencia afectuosa, solidaria, saludable entre parientes, donde el ser humano cría, prepara, reproduce, regenera, renueva y recrea empáticamente con reciprocidad las relaciones con la Pachamama. Es una crianza del sentido y el compromiso de la responsabilidad mutua, que es no más que una obligación, una religación, es como un compromiso con las generaciones pasadas y las generaciones en el porvenir de todos los seres vivientes. Es una responsabilidad donde yo sirvo a mi comunidad de vida, a todas las comunidades, y es un servicio y pertenecemos a la Pachamama por una responsabilidad de agradecimiento. Eso también tiene expresión política. ¿Por qué? Porque es una mandar obedeciendo, donde nosotros escuchamos a la naturaleza, escuchamos a la comunidad y luego educamos de cómo podemos llevar el liderazgo desde allí. Y es un sentido de merecimiento porque nos damos por el gusto de potenciar la vida, que nos constituyen merecedoras y merecedoras de la vida, y nos comprometemos en la vida de todos y de todas y de todos, y eso se hace como una fiesta, como una INI. Esto nos lleva a una serie de desafíos. Dialogar de este modo con toda la comunidad de vida es romper con el antropocentrismo, con la jerarquía que pone una división entre cuerpo y mente, entre carne y espíritu, entre persona y la tierra, entre ecología y economía, entre trascendencia y inmanencia, entre sujeto y objeto, entre materia y espíritu. Es una descolonización epistémica también. Es una relación cariñosa con todos los seres, pero que incluye las emociones, los sentimientos, el cariño con lo que se cría. Lleva entonces una serie de desafíos a la manera colonizada en que hemos aprendido a experimentar la realidad. Desafíos en la lectura de la naturaleza, en la espiritualidad cosmovivencial conuquera indo-afrocampesina, en la oralidad e intergeneracionalidad de las maestras y maestros pueblos, en el aprendizaje amoroso, en la siembra y crianza de la comunidad de vida, en el perspectivismo y en el coaprendizaje comunal, no androcéntrico ni antropocéntrico. Llegando a ese punto, vemos que es pertinente aprender de la Pachamama en cuanto maestra. La unión con los pueblos originarios como comunidad de aprendizaje e investigación puede facilitarnos el aprendizaje ético y espiritual de la crianza amorosa filial con la Pachamama y desde la Pachamama. Ya llegando al tema del agua otra vez, vemos cómo Ligia Parra, en Misinta y en una zona de los páramos, en Mucuchíes y en muchos lugares, empezó a cuidar y a sembrar el agua, en los puntos de agua, en los manantiales, haciendo rituales de agradecimiento y de reverencia y de respeto hacia el agua como un espíritu. Un poco más hacia el sur, hacia la zona trujillana, encontramos a los encantos Animas y Momoyes. Es decir, son duendes que cuidan y protegen el agua. Hay un trabajo de Momoy TV. Y entonces ahí vemos una integración en los Andes venezolanos, en los comités de riego, en el trabajo de Ligia Parra y en los Momoyes, de siembra y crianza del agua. Es espiritual porque el pueblo ofrenda respeto, comida, flores y hasta licor de micha a los Momoyes. Eso es un trabajo importante. Porque se liga a la experiencia también andina que recoge Pratec en Perú. Es un trabajo donde uno ve como espíritu, por ejemplo, a lo que sería el lago, Mamacota, a los manantiales, el Umajalsus, al viento, Talla o Guaira, a las nubes, que son el Kenayu, a la lluvia, Goriacarpa, al granizo, Chadna, a la helada, Huipi, a los ríos Jaguiras y al riego Humaqui-Irpa. Es decir, el agua tiene muchas manifestaciones y estos pueblos los consideran personas, por lo tanto hay que tratarlos bien. Inclusive en el trabajo del Prate hablan de un río macho y un río hembra, es decir, hasta tienen, digamos, sexo y género o feminidad y masculinidad, es decir, se separan hasta por algún tipo de masculinidad y feminidad los elementos, pero coinciden en que son seres, son personas y por lo tanto hay que tratarlos con respeto. Se hacen rituales para que
llueva, se hacen rituales para que el río no se lleve por delante las casas, se hacen rituales para que el granizo no destruya las cosechas, se hacen rituales para que haya bastante abundancia y sobre todo de agradecimiento. Se hacen rituales para pedirle amabilidad al río. También se hacen rituales para pedir que haya lluvia o para que no haya granizo, etcétera. Entonces hay una relación de conversación con el agua, con los elementos y con todos los que lo acompañan, porque no es el agua sola, es el agua con las plantas acuáticas, el agua con los seres que conviven en el lago, por ejemplo, las ranas, los pájaros, los peces. Es decir, es todos los seres que están allí, no solamente el agua como un espíritu, sino él y todos los que la acompañan, sus parientes y sus amigos. En nuestro país, quienes han adelantado, como ya lo mencioné, un trabajo de crianza de agua, lo hicieron desde el calendario socioproductivo. Ya habíamos mencionado el trabajo de Livio Rangel y Paloma Yayo, a quienes se juntan Luisa Sequera y Aníbal Carrasquero, en la zona del Indo Huaycaipuro, del Valle Surapay, donde estaba Urquiamaru y Huaycaipuro, que son los teques. Están las guardianas, criadoras, sembradoras, defensoras, protectoras del agua, regantes y gestoras del agua, junto con refrestadoras y gestoras del bosque. ¿Por qué? Porque es importante verlo como una bioregión, todo articulado. Ellas hablan de experiencias que apuntan a una educación de crianza mutua, sensible y relacional, no antropocéntrica, que están presentes en nuestro territorio a nivel nacional. En las escuelas de cuencas que siembran agua, los libros vivientes, sembradores y sembradores y creadores y creadoras de agua nos educan en que los insectos, las aves, los roedores y los mamíferos son los que de verdad siembran agua, mientras que nosotros y los humanos hacemos solo una parte. De hecho, un conuquero testimonia que en vez de sembrar semillas hay que sembrar perezas, porque la pereza se traga la semilla del yagrumo, que es un árbol que sirve para sembrar el agua, y luego ella la defeca ya abonada, y entonces partiendo de esa experiencia de vínculo de naturaleza o de diálogo con la cuenca, el conunquero dice hay que dejar que la cuenca se siembre sola, hay que más bien sembrar perezas para que ellas se encarguen de sembrar la cuenca. En ese mismo espíritu, este grupo de calendario socioproductivo hizo un encuentro en Cochabamba, en la zona de Tiraque, en la región de Coari, llamado Encuentro Coari 2018, que fue el encuentro ecocultural internacional de sembradores y guardianes de agua, reuniendo mucha gente de muchos pueblos del Kurdistán, pueblos de Canadá, de los pueblos Mohawk, de los Haudenos Sauní, reunieron pueblos aymaras, quechuas, mapuche. Y bueno, y de la zona nuestra fue gente de los Cumbe, de la zona de Yaracuy, sembradores y sembradores de agua que hicieron rituales en lagunas y que sacaron un manifiesto en defensa de esta cultura de la crianza y la cuenca de agua. Todas las experiencias de referencia apuntan a una crianza sensible y relacional no antropocéntrica. Cuando digo no antropocéntrica me refiero a que el ser humano no es el centro del universo, sino como lo decían todos los testimonios anteriores, un hilo más de una inmensa trama que nos lleva a abrirnos ética y respetuosamente a otras maneras de aprender, de educarnos y de criarnos. Es una educación propia ancestral, nuestra africana, afrodescendiente, abiyalense, llena de sentimiento, poesía y magia, lo cual desafía el conocimiento hegemónico occidentalista moderno y colonial. Un debate urgente y muy pertinente porque está en juego la preservación y reproducción de la vida en el planeta, como nos lo dice el quinto objetivo de la patria, del plan de la patria, que es la transformación de las relaciones con la naturaleza. Y entonces partimos de que el conocimiento para la crianza de la comunidad de vida ya está en estas convivencias comunitarias ancestrales. Por lo tanto, es urgente la revalorización y revitalización de los idiomas originarios, los saberes orales y de sus portadoras y portadores. La articulación entre todo el sistema educativo escolarizado y no escolarizado, junto con el Instituto de Idiomas Indígenas del Ministerio del Poder Popular para la Educación y, por supuesto, el Ministerio del Poder Popular para las Aguas. El enfrentamiento con el machismo y el racismo epistémico y el neocolonialismo anglo-eurocéntrico en las academias, es decir, toda esa
que se nos impuso o nos debemos imponer, que ve el mundo solo desde Europa y no ve África, no ve Asia, no ve a Vyayala. Y cómo reconocer que nosotros como pueblos ya tenemos un saber ancestral milenario. Y articular la sistematización comunitaria en la educación popular, en la educación transmoderna descolonial y en la educación propia ancestral. Esos son los desafíos que nos invitan a que consideremos cómo somos parte de toda una manifestación espiritual donde están las aguas, como ya lo mencioné, en toda su diversidad, sea lluvia, lagos, nubes, hielo, todo lo que significa las aguas y todo lo que las acompaña, animales, plantas, espíritus, ánimas, encantos, momoyes. Y entonces es importante ver que ese aspecto espiritual y cultural es lo que nos permite vernos como una comunidad de vida, donde tenemos que reproducir la vida, criarla, cuidarla y sembrarla. Muchas gracias.